Y tienen Lucas capítulo 4. Y dice de la siguiente manera, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a estas piedras que se convierten en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera en pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y yo le invito para que me acompañe en oración y pidamos a nuestro Señor que hable a nuestras vidas, que su palabra sea efectiva en nuestros corazones, que transforme, que usted pueda entender su palabra hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, te doy gracias porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el Señor, tú gobiernas los cielos y la tierra, Señor. Y acá nos presentamos delante de ti como hijos, Señor, y como personas, Dios mío, que reconocen nuestra necesidad, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Pero necesitamos, Dios mío, que nos des oídos para oír, ojos para ver, que podamos entender, Dios mío. Señor, permítenos entender, Dios mío, tus propósitos, Dios. Permítenos, Señor, entender cuál es tu voluntad, Señor. Y líbranos del mal, no nos dejes ser confundidos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y hoy quiero contarles acerca del hombre que venció por nosotros. Y usted puede decir, el hombre que venció por mí. Porque por causa de la obediencia de Cristo, yo también puedo vencer la tentación.
Porque si hay algo con lo que luchamos los seres humanos, es con algo que se llama tentación. Y es una seducción a hacer aquello que va contrario a Dios. O a querer alcanzar aquello que posiblemente Dios nos quiere dar, pero de la forma incorrecta. Y estaba ahorita recordando a un personaje muy famoso que se llama Lance Armstrong, un ciclista norteamericano. No sé si lo ha escuchado, el que le gusta el ciclismo. Y en el ciclismo la carrera más importante en el mundo es el Tour de Francia. Este hombre ganó 7 veces el Tour de Francia, 7 veces consecutivas. Eso es una gran hazaña. Y alguna vez escuché un compañero colombiano del equipo de él, y él decía que ese hombre era impresionante entrenar con él, que era muy difícil seguir el ritmo en los entrenamientos. Y era el gran atleta, hasta que en un momento se descubrió que toda su carrera, en todos esos títulos, se había dopado. Y entonces toda esa gran fama se vino al suelo, y ese gran ídolo se derrumbó, le quitaron los títulos, y el hombre, la gente se empezó a hacer un motivo de juicio, de señalamiento de todo el gremio en el que él se movía. Y pienso en esto porque a veces también queremos alcanzar cosas en nuestras vidas, cosas que son válidas, deseables, pero a veces las queremos alcanzar de la forma incorrecta. Y tenemos que entender algo en cuanto a lo que es la prueba o la tentación, porque cuando nos encontramos con este texto, nos encontramos que es el mismo Espíritu de Dios el que lleva al Señor Jesús al desierto. Y que en el desierto se encuentra con el diablo que lo tienta. Como que, bueno, ¿cómo así, hombre? Como que Dios involucrado ahí y el diablo, 3 personajes. Jesús, el Espíritu de Dios y el diablo. Y esa palabra que uno usa para tentar o prueba en lo que es en el griego es la misma palabra. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque dice la Escritura que Dios no tienta a nadie. Y entonces, la diferencia está en quién es el que ejerce el acto o la acción. Normalmente cuando es Dios el que está actuando, dice Dios probó. Y cuando Dios prueba, no es que esté incitando a alguien a hacer lo malo. Lo que está buscando Dios es mirar lo que hay en el corazón del hombre. Probar la fe de alguien, probar qué es lo que brota de ese corazón. Entonces, como un gran joyero que prueba su obra en medio del fuego, el oro, para ver qué tan real verdaderamente es. En el caso del diablo, encontramos tentación, porque la motivación del diablo es inclinarnos a hacer lo malo, a que dudemos de Dios, a que no confiemos en el Señor como el que suple, el que bendice, y que dudemos del carácter de Dios. Entonces, una tentación se puede convertir a la vez una prueba. Tentación del parte del diablo que está buscando cómo distorsiona tu imagen de Dios y te inclina a hacer lo que no es, lo que va contrario a lo que Dios te ha dicho. Y por el otro lado, Dios lo permite. Como en algún momento Dios le dijo a Satanás, le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Quién como él en la tierra? Ah, claro, como se le da todo, tóquelo a ver. Entonces, ¿cómo una prueba se convierte a la vez también en una tentación?
Alguien está siendo probado en su carácter y está un espíritu buscando cómo dañarlo. Cuando nos encontramos con esta historia es como si fuera un enfrentamiento cósmico. ¿Cómo así? Porque cuando pensamos en Cristo normalmente estamos pensando en la cruz y en la resurrección, ¿cierto? Pero se nos pasa por alto una de las grandes victorias que el Señor Jesús tuvo por nosotros. Y fue en medio de esa tentación. Y quiero ilustrarle para que me haga entender 3 escenarios. 3 escenarios diferentes, pero 3 escenarios que están apuntando hacia lo mismo. El primer escenario es el comienzo, es el primer hombre, Adán. Allí con su esposa Eva. Adán había sido precedido por la bendición de Dios. Dios dijo, creó todo, dijo Dios, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y le dice Dios a Adán, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas ciertamente morirás. Pero Dios le había dicho, antes de simplemente hacerle una advertencia, le había dicho que lo ponía en el Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, Dios puso a este hombre en un escenario ideal. No estaba en un desierto. Todo era bueno en gran manera. Dios lo había bendecido. Y después de toda esa manifestación de Dios, porque Dios se le manifiesta como su creador, como su padre, surge una tentación. Cuando usted ve la historia del pueblo de Israel, usted se da cuenta que Dios saca a Israel de Egipto, como cuenta la historia los que la han leído, la han visto por televisión. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con gran poder. Ven cómo Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ven cómo Dios abre el mar rojo y los libra de sus enemigos. Sin embargo, allí en medio del desierto, Dios se les manifiesta también. Y dice en Éxodo 19:4, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que los he traído así como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Piensa en lo siguiente: Dios se manifiesta, Dios les da un propósito. Dios muestra su carácter de bondad, de hacer bien, y les dice, les manifiesta quién es Él y le dice, te he puesto para esto. Cuando vemos a Jesús, cuando usted va en el capítulo anterior, se da cuenta que Jesús entra al río Jordán, es bautizado por Juan el Bautista y escucha y se manifiesta una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ya hay una afirmación de Dios en cuanto Jesús va a comenzar el ministerio, hay una afirmación de Dios y Jesús llega al desierto lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Porque Jesús es enviado con un propósito. Es la profecía cumplida. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que vino a rescatar lo que se había perdido. Todos saben el carácter de Dios, todos conocen su propósito. Y en medio de esta historia hay tres personajes.
Dios manifestando su poder, como les vengo diciendo, su benevolencia y su propósito para a quien Él llama. Está por el otro lado el hombre, un ser creado por Dios, que Dios lo puso para que gobernara la creación, pero que se dejó seducir y toda la humanidad cayó bajo ¿qué? Rebeldía. Sin embargo, podemos ver cómo Dios sigue actuando para volver a recuperar y restaurar al hombre y que el hombre pueda restaurar su relación con Dios. Y por otro lado vemos a otro personaje que lo describen como el diablo. Y la palabra diablo significa calumniador, acusador. Y es la misma palabra que usa Pablo cuando le escribe a Timoteo y a Tito acerca de que les diga a las mujeres que no se mantengan calumniando. Como si les dijera que no fueran diablas. Alguien que constantemente está buscando engañar a otro, hablando lo que no es de otro o de otra. Dice en Apocalipsis 12:9 que engaña al mundo entero. Y aún Pablo estaba preocupado por los corintios porque le decía en 2 Corintios 11:3, pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. En medio de todo esto comienza esa lucha tan significativa, porque si por causa del pecado de Adán, toda su descendencia hemos sufrido las consecuencias, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, fracasó en cuanto a ser esa nación que hiciera la diferencia en medio de las naciones y terminó como las demás naciones. Y en este caso es el Hijo de Dios, Jesús, el que está siendo puesto a prueba, el que está siendo tentado. Y una de las cosas que empezamos a leer es que, una cosa es que normalmente cuando uno piensa en tentación, uno está pensando en ¿qué? Uno piensa en cosas muy obvias. Cuidado, el adulterio, la fornicación, robar, cosas muy obvias, que cuando uno ve a alguien cometer eso y dice ser cristiano, uno dice, ¿y ese evangélico? Pero cuando nos encontramos con estas tentaciones, nos encontramos con tentaciones que no son parecen no ser tan obvias, pero son igualmente delicadas y que abren las puertas para aquellas que sí se manifiestan de una manera obvia en cuanto a nuestros conceptos morales. Entonces, comienza la tentación con algo como, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué hay de malo? No, yo tengo hambre, tengo poder, que se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y la primera tentación tiene que ver con la confianza del sustento de Dios. Si el Señor es mi Señor, ¿por qué no suple mis necesidades? Si Dios sabe que yo tengo ganas de esto, que yo necesito esto, yo necesito aquello otro, ¿por qué no suple mis necesidades? Y entonces empieza ese redarguir en el corazón de la duda. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con Dios? Porque Dios no está obrando de esa forma, de la forma en que yo creo que me debe sustentar. Es una necesidad básica, como muchas otras necesidades que tenemos. Y lo que contesta Jesús es:
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que dice Jesús es una palabra que está por allí en el Antiguo Testamento, cuando el Señor les recuerda a Israel cuando fueron probados. En Deuteronomio 8:2 recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, ¿por qué Jesús no se dio a eso? Porque cuando usted escucha a Jesús hablar, Jesús siempre estaba diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y constantemente Jesús está diciendo, yo hago lo que veo hacer al Padre. En pocas palabras, Jesús no se dio a actuar por su propia cuenta. En medio de la tentación, siempre estuvo sujeto, ¿quién? Al Padre. Jesús no usó su poder para beneficio propio, sino que se vistió de hombre y se humilló como hombre para beneficio nuestro. Cuando nosotros nos encontramos frente a diferentes luchas así, siempre está esa parte de si yo lo necesito. Solamente piense en lo siguiente: una chica que se prostituye por internet. ¿Por qué es prostitución? Porque tiene necesidad. Y ella dice, no, yo no estoy cometiendo ningún pecado, yo no estoy fornicando ni nada, pero su necesidad la lleva a cometer un acto. La necesidad hace que en los países donde hay mucha pobreza, en los barrios, se manifieste más la maldad. Porque por causa de la necesidad, la gente está dispuesta a usar el poder que tiene en sus manos para suplir aquello que le hace falta. Pero Jesús constantemente dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en medio de un tiempo, de un mundo tan materialista, ¿cuánto falta nos hace escuchar? Es que usted no, lo único que necesita no es dinero. Lo único que usted necesita no es con qué llenar el vientre. Lo único que usted necesita no es tener esto y aquello otro, porque este sistema ha hecho pensar a la gente y la gente vive en pro de suplir necesidades, en pro del pan. Y se les ha olvidado una necesidad mayor, que la palabra de Dios es poderosa para sustentarnos y que Él no es indiferente ante nuestra necesidad. Tenemos que entender que tenemos que confiar en lo que Dios ha prometido. El diablo se le aparece a Jesús y le dice, y le habla acerca de que si le adora, que mirara todos esos reinos y que se los daría con la condición de que si Jesús se postra y lo adora. Dice la Escritura que el Dios de este mundo, y constantemente está hablando del diablo gobernando los poderes del mundo. Sin embargo, todo está bajo la mano de Dios. Y Jesús ya conocía su propósito, conocía las promesas de Dios.
De tiempo atrás Dios ya había dicho: yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho: hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Salmo capítulo 2. Ya el Señor le había prometido todo eso a Jesús. Sin embargo, había una forma en que Satanás quería ofrecerle todo eso, todo aquello, con la condición de: sí, si me sirves y me adoras. Si me adoras, a lo cual Jesús responde: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Saben que la Escritura habla acerca de que todo es nuestro? Y que somos herederos en Cristo Jesús. Sin embargo, ¿cuántas veces se nos olvida? ¿Y cuántas veces cedemos a la misma tentación? Porque queremos grandeza. Porque en medio de nuestros sueños y nuestros anhelos, estamos dispuestos a sacrificar nuestra adoración y nuestro servicio a nuestro Señor. Jesús conocía la promesa que Dios le había hecho y caminaba conforme a la palabra dada por Dios. Dios nos ha hablado muchas veces nos ha dado promesas. Y muchas de las decisiones que nosotros tomamos están en esa lucha. ¿Caminamos conforme Dios nos dirige? ¿O caminamos conforme a esos deseos que queremos alcanzar y estamos dispuestos a sacrificar tantas cosas? Entonces, no hay tiempo para adorar a Dios, no hay tiempo para servir a Dios porque hay que conseguir dinero. No hay tiempo para adorar, no hay tiempo para servir a Dios porque hay que estudiar. No hay tiempo de servir a Dios, no hay tiempo de adorar porque hay que cuidar la finca. Y entonces aquellas cosas que son sanas, buenas, se convierten en ídolos. Y cuando no servimos al Señor, terminamos sirviendo a las cosas. Tenemos que tener confianza en la senda divina, en el camino que el Señor trazó para nuestras vidas, en su voluntad. El diablo le dice: si tú eres hijo de Dios, ve al templo. Lo ponen allí en el templo, no sé cómo habrá sido, en forma de visión o qué, lo tal es que lo pone allí y dice: lánzate, porque escrito está que sus ángeles te recogerán. Salmo 91. O sea que el diablo sabe Biblia. A lo cual Jesús le dice: escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y lo que le dice Jesús es tomando también un versículo del Antiguo Testamento de Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel puso a prueba al Señor. Cuando la gente decía: ¿está o no está el Señor con nosotros? Algunos comentaristas dicen, y es lo más probable, creo yo, es que piensen lo siguiente: el templo, el pueblo de Jerusalén, Jesús se tira de allí y los ángeles lo recogen y todo el mundo dice: es el Mesías, y la gente impactada por su milagro, y todos, y llega la gran victoria. Y a Jesús no le tocará pasar por las burlas, desprecios, no le tocará llevar una cruz, no le tocará la humillación.
Es un atajo bueno, como el del ciclista. Al fin y al cabo, nosotros luchamos y pensamos mucho en atajos. ¿Cómo llegar a aquello que Dios nos ha dicho, que nos ha prometido o anhelamos, o que sabemos que Dios nos quiere llevar allá? Pero ¿cómo hacemos el atajo que no nos toque llevar una cruz? Y entonces la respuesta es: no pongas a prueba al Señor. Y poner a prueba al Señor significa poner en duda el carácter de Dios. Entonces, no somos nosotros los que el objeto que es probado para ver qué tan verdadera es nuestra fe, sino que ponemos a Dios como en el lugar de observación para ver qué tan real es, y qué tan bueno es, y qué tan misericordioso es. Y es un gran peligro, porque en un momento cuenta la escritura de una mujer, de un hombre y su esposa Ananías y Zafira, que pusieron a prueba al Espíritu de Dios. Dieron una promesa, luego mintieron para no cumplir cabalmente con esa promesa. ¿Cuántas mentiras no se dicen? No. Al fin y al cabo, ¿quién se va a dar cuenta? Y dice Pedro, lleno del Espíritu: Zafira, Ananías, lo que tenían era suyo. ¿Por qué? ¿Por qué han puesto a prueba el Espíritu de Dios? Ya ambos fallecieron en aquel lugar. Porque Dios es Dios. Es Dios el que nos moldea. No busque moldear a Dios, no busque acomodar a Dios a su gusto. Es Dios quien nos moldea, es Dios quien nos transforma. ¿Cuántas veces uno escucha por ahí a la gente diciendo cosas como: yo peco, pues yo sé que el Señor me perdona. Yo voy a cometer este pecadito, pero yo sé que el Señor me perdona. Eso es probar al Señor. Yo sé que el Señor perdona. Yo sé que el Señor es misericordioso. Yo sé que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, el Señor en su gracia y misericordia te hace como blanca lana. Yo sé que el Señor aleja nuestros pecados del oriente al occidente. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero otra cosa es querer jugar con Dios, probar a Dios. Como aquel que dice: yo a última hora me arrepiento. No, hermano, no pongan. Si el Señor me hace esto, y si el Señor me da esta plática, y sí camino con Él. Si el Señor No, hermana, el Señor es el Señor. Él ya te ha bendecido. Si usted ha probado la gracia, si usted ha probado el momento en que Dios se ha manifestado a su vida, le ha mostrado su gracia, su misericordia, camine. Cuando no entienda su caminar, dígale: Señor, yo no entiendo un carajo, estoy en un momento difícil, pero tú sigues siendo Dios. Y como Jesús venció aquel gran momento, salió de allí lleno del poder del Espíritu para libertar al cautivo, para sanar al quebrantado, para dar vista al ciego. Y Jesús escogió el camino de la cruz, la voluntad del Padre, y no tomó atajos. Constantemente estás tomando decisiones. Constantemente en la vida estamos tomando decisiones. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo consigo esta casa? ¿Cómo hago aquello? Y en medio de todo eso parecen que hay caminos fáciles. Pero camine conforme Dios le indique. Aunque a veces parezca adverso. Aunque a veces Dios permita que pasemos por momentos difíciles.
Si Él va con nosotros, con toda seguridad saldremos como oro. Y así como por medio de Adán nosotros todos tomamos la consecuencia de esa inclinación pecaminosa. Porque yo recuerdo y estaba echando memoria que aún cuando era muy niño, primero de primaria, más o menos algo así, yo ya tenía pensamientos malos, pensamientos perversos. Porque esa es la inclinación del ser humano, que el hombre no ha podido tener una respuesta en cómo operamos a todo el mundo, cómo le ponemos una vacuna para quitar tanta maldad. Y todos por causa de Adán, y entonces por causa de Adán podemos decir, es que todos pecaron. Jesús es mi Señor. Y Él venció en la cruz. Y Él venció en el desierto. Y Él venció la tentación por mí, para que yo también pudiera tener victoria sobre tantas diferentes luchas que tenemos. Entonces, por un lado, lucho con esta naturaleza que heredé, pero por otra parte, cuando he entregado mi vida a Cristo, cuando camino con Él, su vida se está formando en mi vida, Cristo se va formando en mi vida. Por eso es que necesitamos aprender de Jesús mismo, aprender a ser dependiente de Dios para vivir en un mundo que es conflictivo, en un mundo complejo, y que cada día estamos tomando decisiones. Tal vez hay días que son muy serenos, porque normalmente nuestros días son muy cotidianos, pero hay días malos. Hay días que vamos a ser puestos a prueba, tentados. Y cuando yo comencé el Evangelio era muy idealista, porque yo pensé que uno se convertía al Señor Jesús y uno ya no tenía tentación. ¿Y sabes cómo compartía yo el Evangelio? Yo decía, entonces alguien me decía, o sea que usted ve una mujer linda, hermosa, y usted ya no siente nada, ya usted... Y yo dije, no, nada, me da lo mismo. Yo he cubierto una santidad impresionante. Pero la verdad es que lo que hace la diferencia frente a la tentación no es nuestra gran fuerza de voluntad, no es que seamos gente muy fuerte, no. Lo que hace la diferencia es Cristo en mí. Amén, amén. Y por eso dice Hebreos 2:17, por lo tanto era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Jesús mismo sufrió, fue tentado y por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Alguien en esta mañana necesita que Dios le fortalezca. Alguien en esta mañana, posiblemente si has cometido errores, si has pecado en aquellas cosas que no son tan obvias, pero igualmente son tan delicadas que afectan tu confianza en Dios. Puedes hoy decirle al Señor que te perdone. Y si te estás sintiendo batallar, puedes decir, Jesús, tú venciste por mí. Tu palabra dice que tú no nos dejarás ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Yo le invito a que incline su rostro y que ore a Dios. Se puede levantar esta oración o hacer su propia oración y decirle, Señor Jesús, posiblemente no has cometido aquellos pecados que vemos tan graves, como un adulterio, como un robo. Pero ¿qué tal? ¿Cómo se ha afectado tu adoración, tu servicio al Señor? Porque en medio de tus afanes y tus preocupaciones por sobrevivir, has olvidado que dependes de tu Padre, que cuida las flores
que cuida a los pájaros, viste las flores, que posiblemente está siendo tentado a buscar el sustento de la forma incorrecta, que te sientes tentado a querer probar a Dios, en buscar cómo manipulas a Dios para que te conteste y te responda como tú quieres que te responda. Y puedes decirle hoy: Señor, perdóname, he sido torpe, Señor. Porque si algo podemos aprender de ti, Jesús, es que eras alguien dependiente del Padre. Eras el Hijo de Dios, pero decías eras uno con Él. Y cada instante estabas allí, decías y enseñabas a tus discípulos: oren y velen para que no entren en tentación, Señor. Y tú nos has llamado a ser uno contigo, Señor. Tú dices que si obedecemos tus mandamientos, entonces el Padre morará en nosotros. Seremos uno contigo, así como tú uno con el Padre. Y a veces olvidamos, Señor, que tú nos has trazado una ruta, que nos has trazado un buen fin, una buena meta a llegar, Señor. Y a veces olvidamos eso, Padre, lo olvidamos tan fácil. Y nuestra vida se vuelve cotidiana, nuestra vida se vuelve rutinaria. Y simplemente nos distraemos en una cosa, en la otra. Y olvidamos tu llamado, Señor. Olvidamos que toda tentación tiene un fin. Y es que dejes de poner tu confianza en tu Padre. Toda tentación tiene un fin. Es desviarte del curso en que te ha puesto tu Padre. Y si muchas veces te has desviado, dile hoy: Señor, perdóname, ayúdame, yo quiero estar centrado en ti. Tú venciste por mí. A veces el camino tuyo, a veces es una pasión, es lindo porque tú estás conmigo. A veces el camino no es tan grato como quisiera, pero lo grato es que tú estás conmigo, Señor. Y así, Señor, como vienen momentos duros, tú das la salida, Señor. Que no suframos por necios, Señor. Que no suframos por tercos. Que si hemos de sufrir adversidad, que sea por agradarte a ti, Señor, pero no por nuestra necedad, Señor, no por ser necios, tercos, Señor. Órale a Dios y pídele: Señor, dame de tu gracia, Padre, en el día de hoy. Pídale ahí de todo corazón. Dígale: Señor, dame tu gracia. Enséñame, Dios, dame la gracia para entender que dependo de ti cada día. De que mi confianza no está en mi sabiduría, que mi confianza no la puedo poner en mi fuerza de voluntad. Que mi confianza está en el Dios poderoso que me sostiene. En Jesús que ha vencido por mí. Porque el pecado no se enseñoreará de mí, porque tú venciste por mí. Porque la maldad no se enseñoreará de mí, porque tú venciste por mí. Porque no adoraré a ningún otro Dios, no serviré a ningún otro Dios. Porque tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra, Señor Padre. Yo no sé cómo será nuestro caminar. Yo no sé qué nos espera en el mañana. Yo no sé qué pasará. Pero que el día de hoy caminemos contigo, Jesús. Que el día de hoy digamos no y tengamos tu palabra para responder. Podamos decir: no solo de pan vivirá el hombre. Podamos decir: no solamente al Señor tu Dios adorarás,
y solo a Él servirás. Que podamos decir: escrito está, no pondré a prueba a mi Señor, Él sigue siendo mi Dios. Que tú me pruebes, pero yo no te probaré a ti, Señor. Tú eres santo, Señor, y digno de alabanza. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu bendición, por tu fidelidad, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres bueno, Señor.